Muy bien, les voy a compartir ahí un gráfico que podríamos decir como una especie de línea de tiempo de los acontecimientos finales, ¿sí? Espero que sea lo más esclarecedor posible. Vamos a iniciar nos encontramos ahí en la dispensación de la ley. ¿Se acuerdan que hablamos que la profecía de las 70 semanas de Daniel termina en la semana 69 con la muerte del Mesías? Y que ahí el período de la dispensación de la ley es como que entra en un paréntesis, ¿sí? Por eso vamos a ver que el periodo de la ley continúa, pero en una línea punteada, y después del rapto de la iglesia sigue el periodo de la ley hasta finalizar la tribulación, ¿sí? Entonces, bien, tenemos acá que con la muerte de Cristo en la cruz termina la semana 69 y va a comenzar la dispensación de la iglesia. Esto que dijimos que era un misterio en el Antiguo Testamento, que ninguno de los profetas lo pudo ver. Antes, para entender alguna otra parte del gráfico, vamos a ver que dice la Biblia que Jesús, cuando murió, fue al lugar de los muertos. ¿Sí? Ahí vemos la flecha que viene de la cruz y va al Hades, ven que termina acá, ¿no? Este descenso, por decirlo así, de la cruz al Hades o lugar de los muertos. Este lugar de los muertos, hasta la muerte de Cristo, estaban tanto los piadosos como los impíos. ¿Ok? En el Hades o Seol, Hades es la palabra del Nuevo Testamento griega y Seol la palabra del Antiguo Testamento en hebreo. Este era el lugar de los muertos. Todos los muertos iban al Hades. Los muertos de Israel iban a lo que se llamaba el seno de Abraham, ¿no? ¿Se acuerdan la historia de Lázaro y el hombre rico, no? Entonces, tenemos al Señor que desciende al lugar de los muertos. Él declara su victoria en la cruz y dice la carta de Pablo a los Efesios que llevó cautiva a la cautividad. Es decir, los que habían muerto con una conciencia piadosa, que habían, conforme al nivel de revelación que tenían, eran creyentes en Dios, dice que se llevó cautiva la cautividad y trasladó el paraíso al cielo. El paraíso o seno de Abraham fue trasladado al cielo. Y da comienzo en Pentecostés la dispensación de la iglesia, la cual estamos atravesando y estamos viviendo. Quizás, como muchos pensamos, como muchos sentimos, Cristo venga muy pronto. Ahora bien, ¿cómo termina, o cómo, o cuándo, o dónde termina la dispensación de la iglesia? La dispensación de la iglesia no sabemos cuándo el Señor viene. Lo que sí sabemos es que la segunda venida de Cristo tiene dos fases. Una primera fase donde Cristo viene en las nubes del cielo. Es decir, Cristo no baja a la tierra, sino que va a descender a las nubes del cielo, desde donde llama a la iglesia. Ahí se produce el rapto de la iglesia o arrebatamiento. Se encuentra en las nubes del cielo con el Señor, como dice Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, y para estar para siempre con el Señor. Lo primero que va a pasar con los creyentes en el cielo es que van a pasar por el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es un tribunal de salvación o condenación, sino que es un tribunal donde cada uno va a recibir conforme a las obras que haya hecho. Sí, algunos van a recibir una corona de oro con rubí, esmeralda, diamantes, todas piedras preciosas, re grosso. Y algunos le dirán: mirá muchacho, para vos no hay nada, sentate en el fondo. Esto es el tribunal de Cristo, ¿ok?
Y una vez terminado el tribunal de Cristo, comienza la fiesta de las bodas. No las bodas del Cordero van a ser en la tierra. La fiesta de las bodas. Conforme a las prácticas de los judíos, esta fiesta, cuando alguien se casaba, las fiestas eran, el novio celebraba por un lado, la novia por otro, después se juntaban. ¿Vieron el relato de las 10 vírgenes? El relato de las 10 vírgenes eran el cortejo de la novia, que esperaban al novio, y cuando éste llegó entraban juntos, el novio con su cortejo, junto al cortejo de la novia, en la casa de la novia, y ahí celebraban juntos, y recién después venía la boda. Así que viene el tribunal de Cristo, y después 7 años de fiesta para la iglesia en la tierra. Así que este es el momento de prepararte. Si querés estar en esa fiesta de 7 años, te tenés que preparar ahora. Porque si no estás listo, cuando Cristo llame, no vas a subir y vas a entrar acá. Yo supongo que nadie debe querer, así que yo te animo a que este es el momento de ponerte las pilas. Bien, una vez que la iglesia es levantada, Cristo la llama de las nubes y se van al cielo para estar para siempre con Él, y ahí la fiesta de las bodas. Entre tanto, en Ciudad Gótica, comienza la semana 70 de la profecía de Daniel. Es decir, comienza este periodo conocido como la tribulación, que va a durar también 7 años, igual que la fiesta de las bodas. Este es un periodo que está dividido en 2 partes, en 2 mitades de 3 años y medio, ¿sí? Al segundo periodo, a la segunda parte de la tribulación, se lo conoce como la gran tribulación. En el medio de la semana 70 va a manifestarse el anticristo. Acá comienza a gobernar el anticristo, pero este periodo va a ser un periodo donde el anticristo va a gobernar bien, va a ser un hombre bárbaro, todo el mundo lo va a amar, va a tomar buenas medidas aparentemente para todo el mundo, pero ahí en la mitad él va a entrar en el templo de Jerusalén, que él mismo levantó al inicio del periodo para que Israel vuelva a ofrecer sacrificio, y acá va a entrar y va a ofrecer un sacrificio pagano en el templo de Jerusalén. Esto es lo que habló el profeta Daniel de la abominación desoladora, y que cita Jesús en el Evangelio de Mateo, diciendo que cuando alguien esté en este periodo, ¿no? En Mateo ahí 24, creo que es, o 25, dice, y cuando veáis la abominación desoladora de la que habló Daniel, el que lee entienda. Es decir, lo que le está diciendo a los judíos es, cuando llegues acá y veas esto, tenés que entender que pronto va a pasar esto. Eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces esta es la semana 70 de la profecía de Daniel, el periodo de la tribulación. En la tribulación van a pasar todos los juicios que están relatados en Apocalipsis, que comienza con los 7 sellos. El 7º sello es en la mitad de la tribulación. El 7º sello contiene los juicios de las 7 trompetas, y después vienen los juicios de las 7 copas, y va terminando la historia con la segunda venida. Sí, la segunda venida, dijimos que tenía una parte invisible, que es esta venida de Cristo en las nubes, donde solamente lo va a ver la iglesia. Pero acá, cuando termina la fiesta de las bodas y termina la tribulación, se produce la segunda venida en gloria. ¿Sí? Vuelve el rey de los judíos por su pueblo. Es decir, a este rey que rechazaron, al rey que rechazaron acá, el rey vuelve para reinar por 1000 años. Conforme a las promesas hechas a David.
Jesús viene y va a reinar junto con Israel sobre todas las naciones. Ahora bien, entonces tenemos que el Señor viene, ahora sí va a tocar la tierra, y ahí termina el periodo de la ley. La línea azul que ven, que habíamos dicho que era la dispensación de la ley, que hace un paréntesis durante el periodo de la iglesia. El periodo final es la tribulación y termina con la venida del rey para instaurar el reino mesiánico prometido. La segunda venida en gloria, la que dice que todo ojo le verá, y es lo que conocemos también, que va a producirse la batalla de Armagedón. Armagedón es el lugar ahí en el monte Meguido, el valle de Jezreel, donde tantas batallas épicas de la historia de Israel se llevaron a cabo. Entonces, cuando el Señor desciende en Armagedón y va a librar a Israel de todos sus enemigos, bueno, algunos van a morir, pero ¿qué va a pasar con la Trinidad satánica? ¿Qué va a pasar con Satanás? ¿Qué va a pasar con el anticristo? ¿Y qué va a pasar con el falso profeta? Muy bien. Satanás va a ser atado. Satanás va a ser arrojado al abismo. En Armagedón, Satanás es atado por un ángel y conducido al abismo. Y ahí va a estar atado por los 1000 años. Y después, al cabo de los 1000 años, vamos a ver que va a ser soltado. Satanás es desatado para actuar en el final del milenio, engañar a las naciones, y al final del milenio se produce la batalla de Gog y Magog, donde Dios extermina a todos sus enemigos. Bien, entonces, y tenemos que el falso profeta y la bestia son arrojados al infierno. ¿Sí? El falso profeta y el anticristo son arrojados al infierno ya para siempre. Son los primeros que van a alcanzar su destino final. Entonces, después de Armagedón, viene el juicio a las naciones que estuvieron en el período de la tribulación. Las naciones que quedaron van a ser juzgadas conforme a cómo trataron a Israel en el período de la gran tribulación, este período donde Israel es perseguido. Entonces, conforme a cómo los trataron, que es lo que Jesús dice en Mateo, cuando dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Pero dice, ¿cuándo tuviste hambre y te dimos de comer? Cuando lo hiciste por uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Sí? Entonces, tenemos ahí que los que ayudaron a Israel, que los llama ovejas en ese relato, son los que ingresan al milenio. ¿Sí? Las ovejas ingresan al milenio y van a ser los habitantes del milenio. Y aquellos que ayudaron a los enemigos de Israel, que los llama cabritos, son arrojados al Seol, ¿sí? al Hades, al lugar de los impíos. ¿Sí? Ahí van todos los muertos, todos los que no mueren en Cristo. Todos los que no aceptaron al Señor van a este lugar de los muertos. Al mismo lugar van a ir estos cabritos, ¿sí? Los que no ayudaron a Israel, sino que fueron en contra. Bien. Y una vez realizado el juicio de las naciones, comienza el reinado milenial de Cristo, donde Jesucristo va a reinar en la tierra va a reinar junto con Israel sobre todas estas naciones que ingresaron al milenio y que en el milenio se van a reproducir. En el milenio no va a haber muertes y tenemos que Satanás es desatado sobre el final del milenio, engaña a muchos, esos que los engaña van a la batalla de Gog y Magog, así se conoce, y Dios los destruye en un instante. Y cuando llegamos acá, estamos llegando al final de la historia humana, con la iglesia en el cielo, Israel reinando junto a su rey sobre todas las naciones,
Y entonces en ese momento tenemos que, me faltó una rayita, tenemos que, el lugar de los muertos, el Hades, donde están todos los impíos, dice que va a entregar a sus muertos para que se presenten en el trono blanco. Es decir, que todos los muertos que están en el Hades, los impíos, que es lo que se conoce como la segunda resurrección, que es una resurrección de condenación, ¿no? Todos van al juicio del trono blanco, que así como dijimos que el tribunal de Cristo no era para perdición, acá no hay ninguna salvación. Acá termina la historia, y de acá Satanás, Satanás acá es arrojado al infierno. ¿Sí? Satanás es arrojado al infierno y acá todas las personas que pasaron por el trono blanco y recibieron su sentencia son arrojados para siempre al infierno. Y entonces, una vez que se realiza el juicio del trono blanco, ingresamos a la eternidad futura para nosotros todavía hoy. Muy bien, espero que les haya servido, espero que les haya gustado. Quizás la calidad del video no sea la mejor, se me terminó el flash sobre el final, pero bueno, espero que les sea de utilidad. Dios les bendiga.